¿Por qué los protestantes cambian esto? Padre Luis Toro, los protestantes, el diablo le está robando la vida eterna. No, vamos a ver esto. El canal se llama El Toro. El Torito, déjame ver. El Torito, sí. En la descripción dejaré este link para que usted vaya, se suscriba y haga como yo, le dé like a todos sus videos. Me encanta este canal. Vamos a ver por qué los protestantes cambian esto. Dale play. El pan que yo daré es mi carne. ¡Pácata! ¿Qué es el pan? La carne, el cuerpo de Cristo. El pan que yo daré es mi carne. Los protestantes dicen, no, en la Biblia, muéstreme dónde dice, porque yo no leo dónde dice en la Biblia, dice, es mi carne. Uy, pero está picante el Padre Toro. Uy. ¿Por qué lo cambian? ¿Saben por qué lo cambian? A ver, ¿por qué? Porque no son evangélicos. No. Porque son evangélicos. Uy. Bueno. El evangélico es el que cambia. Ay, bobo. El evangélico no lo cambia. Ellos no son evangélicos, son evangélicos. Cambian el evangelio. El pan, otra vez, el pan. El pan que yo daré es mi carne. No dice, es un símbolo de mi carne. Es cierto, el texto no dice eso. El texto dice es, del verbo ser, estar, es. Y más adelante dice, es verdadera comida, verdadera bebida. Qué lío, señores. No, esos símbolos se los metió Satanás en la cabeza de los protestantes. ¿Qué? Porque no quiere que coman el cuerpo de Cristo para que tengan vida eterna. Y ojo, Jesús sabía que Satanás iba a mandarnos instrumentos a decir que eso no era su carne, que no podíamos comernos su carne. Jesús les dijo A ustedes protestantes. Atención, protestante, a ustedes, dice el Padre Toro, a ustedes, escuchen. Jesús les dijo A ustedes protestantes. Uy. En verdad les digo. En verdad les digo, sin lugar a equivocarme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Bueno. Que si no comen de la carne del Hijo del Hombre. Porque le creyeron al pastor evangélico que le dijo que no lo comieran, porque eso era un mero símbolo. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. En castellano, si no se meten a católicos. Uy. No tienen vida en ustedes. Señores, si los católicos tienen razón, y yo sé que sí que tienen la razón, y los protestantes están equivocados de lo que se van a perder o de lo que se están perdiendo, ¿qué opina usted, señor? ¿Qué opina? Tienen vida en ustedes. El diablo les está robando la vida eterna. El diablo le está robando la vida eterna. Ojo. En ustedes. El diablo les está robando la vida eterna. Ahora, usted me puede decir, no, pero yo como el pan, yo como el vino, yo como el cuerpo del Señor Jesucristo, como bebo su sangre, allá lo hacen mensual, etcétera. Pero allá el pastor y la teología y la doctrina de ustedes dice que representa, que es un símbolo, que no es real. Entonces, ¿qué están comiendo? Por ser creyones y no creyentes. Pero vamos a hablarle entonces de lo que me pidieron que les hablaran sobre la Eucaristía. Ok. En el Antiguo Testamento, según dice Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante, Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante, dice la palabra. Me parece que esta es una recopilación del Padre Luis Toro hablando de esto, del cuerpo y la sangre de Cristo. Me gusta. Palabra del Señor. A ver. Que había una manera como el pueblo daba culto a Dios. Ojo. ¿Cómo adoraba a Dios? ¿De qué manera? Y ahí lo va a decir, lo adoraba en primer lugar creyendo que Él era Dios y segundo, ofreciendo un sacrificio, una fiesta en su honor. Y cuando el pueblo cambió de Dios y quisieron adorar un becerro de oro, entonces
Hicieron lo mismo con el becerro de oro, dijeron este es Dios y le ofrecieron un sacrificio y ofrendas en su honor, hicieron una fiesta. Escuchemos, Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante. 4 que está después del 3 y antes del 5. Ay, Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí está tus dioses que te han sacado de Egipto. Observen que como Moisés no bajaba, tuvieron que inventar otro Dios. ay, No solo una imagen, como dicen los hermanos separados, no, inventaron un Dios. Israel, estos son tus dioses. En primer lugar, para uno adorar, es necesario reconocerlo como Dios. Israel, estos son tus dioses. ¿Cuáles dioses? El que te sacó, los que te sacaron de Egipto, el poderoso. Y ahora, después que lo reconocen como Dios, ¿qué hacen? Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen y luego anunció. A los dioses, así era el culto del pueblo de Israel, le tenían un altar para rendirle culto de adoración. Lo reconocen como Dios, colocan un altar, ¿siguen? ojo. Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Así era como el pueblo le daba el culto a Dios. Hacían una fiesta en honor de Yahvé. Lo único que aquí dejaron de hacerlo con Dios y se lo ofrecieron a un becerro de oro, creyendo que ese becerro era Dios. Cambiaron de Dios. Ay. Y lo mismo que hacían con Yahvé, quisieron hacerlo con el becerro de oro. Ay, bobo. Un altar, una fiesta en su honor. Ahora comprenden por qué en la Eucaristía tenemos un altar. Ahora comprenden por qué la Eucaristía es una fiesta. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Sigue. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas. Ahí, ofrecieron víctima. Por eso ustedes verán que hay un sacerdote, porque ¿quién ofrecía víctima? El sacrificio. Pues el sacerdote. No puede haber víctima si no hay sacerdote. Y ustedes saben que ya en el Nuevo Testamento tenemos una víctima. ¿Quién es la víctima? Cristo Jesús, porque dice San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima que se sacrifica. ¿Sigan? Consumidas por el fuego. Y también presentaron sacrificios de comunión. Y presentaron sacrificio de... ¿Qué es lo que ustedes van a recibir después que se haga el sacrificio? La comunión. Ay. Así en el Antiguo Testamento se le daba culto a Dios. Y cuando Moisés se fue por allá, el pueblo dijo, vamos a cambiar de Dios, pero vamos a seguir dándole culto a otro Dios. Y ahí fue el pecado. Ahí fue el porque lío. no podemos tener otro Dios. De modo que aquí nos está enseñando teológicamente la Biblia que cuando usted va a la Eucaristía, que es el culto. Miren aquí, esta imagen que está aquí de María, José y Jesús de bebé. Estos no son otros dioses. Espero que lo entiendan. Ojalá que lo puedan entender algún día. Estos no son otros dioses. Estas son imágenes de una representación de la madre del Señor Jesús, del Padre terrenal de Jesús, José, y del niño Jesús. No son dioses, no son otros dioses, no son ídolos. Pero Satanás quiere que usted crea que sí. Donde usted hace una fiesta para su Dios, donde ofrece un sacrificio, donde ofrece holocausto, donde ofrece ofrenda, una fiesta en su honor,
Wow, pero ¿cuántas personas hay aquí? Wow. Usted en primer lugar debe estar convencido que ese es tu Dios. Que ese es tu Dios. Y si no cree que es Dios, no le está rindiendo el culto de adoración que Él merece. ¿Comprenden ustedes por qué es pecado no ir a misa los domingos? Porque no se le está dando el culto de adoración a nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el mayor de los mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Cuando el pueblo no reconoce a Dios como Dios, cuando el pueblo no le ofrece el sacrificio en su honor, no hace una fiesta, no hay ese sacrificio de común unión, no está adorando a Dios con el culto de adoración y con la ofrenda y el sacrificio de común unión. ¿Y qué significa entonces eso de común unión? Que sea San Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo, vamos a leerlo desde el 16 en adelante, que sea San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 en adelante, que nos explique porque él era judío. Wow, ¿cómo que el Padre Toro recuerda todas esas citas? Todas esas citas. ¿Y sabe lo que dice aquí, allí, delante, detrás, más para adelante, más para atrás? Wow, señores, qué bendición. Él estuvo ofreciendo el culto, el sacrificio, la fiesta, el sacrificio de comunión. Él lo estuvo ofreciendo como judío. Tiene experiencia. Ahora ya nos vamos a encontrar a un judío convertido al cristianismo. Y ese judío convertido al cristianismo viene a decirnos cómo en el Nuevo Testamento hay culto a Dios con sacrificio de comunión. Ojo. Como lo tenía el pueblo de Israel. Y Pablo, que era maestro de la ley. Pablo, que era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, hijo de fariseo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1 en adelante, que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. San Pablo viene a explicarnos cómo es el culto en el Nuevo Testamento para nuestro Dios, para estar en común unión con nuestro Dios. Óigalo, 1 de Corintios 10, ¿10 qué? 16. Ahí. Vamos a ver. Primera de Corintios 10, 16. La copa Que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos de bendición que bendecimos. Wow. no es comunión con la sangre de Cristo. Y el Ya va, pan. no me empuje. Observen ustedes que San Pablo ya nos va dando ideas claras. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre, hay un sacrificio, como lo hacía el pueblo de Israel en la antigua alianza. ¿Cómo sabemos que es un sacrificio? Porque hay sangre. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. San Pablo, que era judío, está explicando que en el culto judío, para que hubiese culto, debería haber sacerdote y debería haber sacrificio, porque sin sacerdote no podía haber sacrificio. Bueno, está clarito. Entonces el culto para San Pablo dice: antes se mataba un cordero para ofrecer un sacrificio con la sangre del cordero. Y dice Pablo, y no saben que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, en castellano. En el Nuevo Testamento seguimos ofreciendo sacrificio de comunión como lo hacía el pueblo de Israel. Y sigue.
no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos. Y el pan que partimos, para en la oreja, según San Pablo, ese pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía, vamos a ver qué era para Pablo, si era un mero símbolo, vamos a ver. No es comunión con el cuerpo de Cristo. Si ese pan fuera un mero símbolo, jamás podríamos entrar en común unión con el cuerpo de Cristo, porque es un mero símbolo. Ay, bobo, señores. Y Pablo, que era judío y conocía el culto judío, sabía que había que comerse la carne del cordero. ¿Cómo tú te vas a comer un símbolo? Porque los protestantes dicen que es un símbolo que representa. Pablo sabía que no era un mero símbolo, que el pueblo de Israel comía el cordero pascual. Y Pablo dice, y el pan que partimos, o sea, se lo traduzco en castellano. Pablo dice, en la antigua alianza era sangre de un cordero. Aquí lo tenemos en el cáliz que bendecimos. Y en el Antiguo Testamento era carne de un cordero. Y aquí lo tenemos en el pan que partimos, que es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que en el Nuevo Testamento seguimos dándole culto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. Pero de la manera como Jesucristo, el Señor, nos lo dejó en la nueva alianza. Y es comunión con el cuerpo de Cristo. Si fuera un mero símbolo, no habría comunión con el cuerpo de Cristo. Si fuera un símbolo, es cierto, no habría, es cierto. ¿Qué opinan ustedes, señores? Seguimos. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, examinemos. Cuando nosotros comemos de ese pan, según dice Pablo, entramos en común unión. A ver, ¿qué significa en común unión con el cuerpo de Cristo? En común unión es, Él se une a mí y yo me uno a Él. Si yo no me uno a Él, no hay común unión. Y si Él no se une a mí, no hay común unión. Por eso cuando el sacerdote le da la hostia, le dice a usted, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, porque usted cree que va a entrar en común unión con el cuerpo de Cristo. Lo come para entrar en común unión. Él contigo y tú con Él. Por eso cuando uno comulga, no se sienta a hablar con el compañero, se sienta a gustar, a saborear en fe que ha recibido el cuerpo de Cristo, ha entrado en común unión con Cristo, Él conmigo y yo con Él, o como decía Pablo en castellano, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Fantástico, maravilloso, poder entrar en comunión con nuestro Dios. Y escuchen lo que viene. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Pero ojo, no solamente entramos en común unión con Dios, también entramos en común unión con el prójimo. Así, otra vez. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la unidad querida por Cristo se da en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, escuche la explicación. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. El pan es uno y al todos comer, participar del mismo pan, entramos en común unión. Cristo es el centro y Él nos une con Él y nos une entre nosotros.
¿Y qué quiere decir en castellano? Que cuando usted recibe la comunión, usted está unido a Cristo y al hermano. Por tanto, usted no puede darse el lujo de comulgar y no hablarle a Petronilo o a Pánfila. Porque entonces, ¿dónde está la común unión? Todos comemos de un mismo pan para entrar en común unión. Y si entramos en común unión con el cuerpo de Cristo, entonces ya Petronilo no se cree más grande que Pánfilo. Pregunto en el chat, ¿quién es Petronilo y Pánfilo? Y el pastor Pepe, ¿quiénes son? Entonces Pánfila no se va a creer la última Coca-Cola del desierto. Aunque tenga un puesto, o 2 puestos, o 5 puestos, o 100 puestos en la iglesia, ¿a mí qué me importa? Mientras más convencido esté de que está recibiendo el cuerpo de Cristo, que te une en común unión con los hermanos, te lleva a tratar al hermano como Cristo que está presente en el prójimo, y jamás se va a creer más que los demás. Y cuando en la iglesia usted vea a un miembro de cualquier grupo, llámese como se llame, que se cree la última pexicola del desierto, como los fariseos del evangelio, y que quiere que todo el mundo le rinda homenaje y le llamen, es porque ese miembro de la iglesia es en el siglo XXI un nuevo fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que vive dentro de la iglesia. Claro, no es contigo. Pero padre, es que usted me la está tirando a mí. Ah, es que usted es así, sí es contigo. Claro que sí. Entonces no puede haber en la iglesia diferencia de personas. No puede creer tratar al uno más, al otro menos. No creer porque aquel tiene dinero es más que aquel que es pobre, porque aquel es feo es menos que aquel que es bonito, o porque aquel es viejo es menos que aquel que es joven. No, Señor, porque todos comemos del mismo pan y todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo, y no estamos divididos, de modo que no puede estar un grupo de apostolado por un lado y otro por otro. Es que como yo no soy de la renovación, entonces yo no pertenezco a la iglesia, al cuerpo de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. O es que yo no soy del catecumenado, entonces yo no pertenezco a la iglesia de Cristo. O sea, yo no soy cursillista. No, todos comemos de un solo pan, todos formamos un solo cuerpo, la común unión, y nos une Cristo. Sigue. Fíjense en los israelitas. Ya, no me empuje. Para ellos. Porque el padre Toro dice, no me empuje, no me empuje. No me empuje. Mire cómo San Pablo nos da un dato. San Pablo dice, acuérdense que él era fariseo, maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Ojo. Y dice San Pablo, ¿quiere que se lo explique mejor? Fíjense en los israelitas. Claro, él los conoce, él es judío, él es israelita, él era maestro del pueblo judío, ahora es maestro del pueblo cristiano, conoce aquella antigua alianza y conoce la nueva alianza, conoce los sacrificios de la antigua alianza, conoce el sacrificio de la nueva alianza. Fíjense en los israelitas y va a comparar la antigua alianza con la nueva, el antiguo culto con el nuevo. Pongan cuidado, fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Para ellos comer de la víctima, entonces hay que comerse el cuerpo de Cristo para entrar en común unión. Pablo está diciendo, mire cómo los israelitas comían de la víctima, y Cristo es el cordero, es la víctima.
Como los israelitas comían de las víctimas para entrar en común unión con el altar, y el altar representaba a Dios. Para entrar en comunión con nuestro Dios hay que comer de la víctima. Por eso usted no se puede dar el lujo de pasar toda la vida yendo a misa, pero no comulga porque su compañero o su compañera no se quiere casar y usted no lo puede obligar. Y como usted no lo puede obligar, usted dice, pues no comulgo, pero la culpa no es mía. Ojo, eso pasa mucho. Eso pasa mucho en la iglesia, señores. Ojo, está bueno, escuchen. Casar y usted no, Escuchen. su compañero o su compañera Escuchen. no se quiere casar y usted no lo puede obligar. Y como usted no lo puede obligar, usted dice, pues no comulgo, pero la culpa no es mía. Bueno. La culpa la tiene él, que no se quiere casar. Y el Señor sabe que yo sí me quiero casar, pero tengo 20 años viviendo arrejuntada y no me voy a casar, no puedo comulgar porque mi marido no se quiere casar. Bueno. Ya no es pecado mío, Padre, ya no es pecado mío, es pecado de él. ¿Qué? Sí, se lo voy a aclarar. Es pecado de él el no casarse y es pecado suyo darle sexo sin ser casada. Sí. Tenemos que entrar en comunión. Hay que comer de la víctima. ¿Cuántas veces ha ido a misa y no comes de la víctima? No entras en común unión. Fíjense de los israelitas, porque el culto cristiano viene a ser la realidad de lo simbólico del culto israelita. Siga. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Ojo, ojo. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios Ahí está. y no a Dios. Los sacrificios de los paganos van dirigidos a los demonios y no a Dios. Aquí está diciendo la Biblia que los paganos se unen con los demonios en el sacrificio que ofrecen, pero que ustedes y yo nos unimos a Dios con el sacrificio que ofrecemos. Siga. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Se lo traduzco en castellano. No quiero que ustedes vayan a los brujos. No quiero que vayan a los babalaos, a los santeros. No pueden entrar en comunión con los demonios, dándole el culto a la Santa Muerte. Pilas, mexicanos. Pilas. Sigue. No pueden beber al mismo tiempo. Aquí está que para Pablo la Eucaristía es dejada y querida por Dios y es el culto de la nueva alianza. Escúchelo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor. El Señor tiene una copa Ojo. y eso está en la iglesia de Jesucristo. Ojo. Y usted puede beber de esa copa. Ojo. En los hermanos separados, ustedes no pueden beber de esa copa. No pueden beber de la copa del Señor. ¿Por qué dice de la copa del Señor? Porque fue el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 19, quien agarrando pan dijo, esto es mi cuerpo. Agarrando vino dijo, esta es mi sangre. Y luego dijo, hagan esto en memoria mía. Bueno, ay bobo, señores. Padre Toro está picante y culvero. Díganme, señores, ¿qué opinan ustedes con todo lo que está diciendo el Padre Toro? Es que es cierto, porque si los protestantes dicen que es la sangre, simboliza, que el cuerpo simboliza, que representa, entonces no es el cuerpo de Cristo, porque Jesús dice que esto es verdadera comida, señores, verdadera bebida. Este es mi cuerpo, y si no come mi cuerpo y mi sangre no tendrán vida eterna.
No, entonces, antes, desde el año 33 al año 1517, 1520, se creía que siempre ha sido el cuerpo real, cuerpo verdadero. Y luego desde ahí en adelante es que comienzan a venir otras doctrinas a decir que no se cree, que eso se representa. Entonces, ¿quién tiene la razón? Díganme en los comentarios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. y de la copa de los demonios. Siga. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor. El Señor tiene su mesa, su altar, donde usted y yo entramos en comunión con Él y entre nosotros mismos. Y no pueden, ¿otra vez? Y no pueden tener parte en la mesa del Señor. En la mesa del Señor. Y en la mesa de los demonios. Ahora comprenden por qué hay un altar en la iglesia de Dios y por qué hay un sacrificio y es pan y es cáliz donde está la sangre. Ahora observan ustedes cómo San Pablo está explicando el nuevo culto de la nueva alianza. Sigue. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Se lo traduzco en castellano. El Señor es celoso de su altar. El Señor es celoso de su mesa. El Señor es celoso de su culto, de su sacrificio. Él es celoso de eso. Y Él quiere que participemos únicamente de su mesa. Y miren cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era el culto de la antigua alianza y el culto de la nueva alianza, con sacerdotes de la antigua alianza, el culto de la antigua alianza, con sacerdotes de la nueva alianza, el culto de la nueva alianza. Oigan, Hebreos 10, 1 en adelante. La religión de la ley, esa donde vivía Pablo, la religión judía, contiene una sombra de los bienes por venir. Sombra. Era en la antigua alianza sombra. ¿De qué? De los bienes por venir, de lo que venía el Nuevo Testamento. Siga. Pero no de la verdadera figura de las cosas. No la verdadera figura de las cosas del Antiguo Testamento. Siga. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras año. Ese culto no podía llevar a la perfección al pueblo y lo ofrecían año tras año. Siga. Bueno. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. ¿Cómo era que daban culto? Con sacrificio. ¿Quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Y dicen los evangélicos, me voy para el culto. Me voy para el culto. ¿Cuál culto será ese? Pero ya estudió en la Biblia qué significa el culto de adoración a Dios. Ojo. Debe haber un sacerdote que ofrezca un sacrificio. Y el pueblo de Israel nunca ofrecía culto a Dios sin sacrificio. No. Y el sacrificio no se podía hacer sin sacerdote. Y dicen los protestantes, me voy para el culto. Y allá no al sacerdote. Y dice la Biblia, no, el culto era de esta manera y ahora es de esta manera. Pongan cuidado, sigan. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Antiguo Testamento, siga. Es que la sangre de los toros y de los... En el Antiguo Testamento era sangre ¿de qué? De los toros. De animales, toros. Y de los chivos. Y de los chivos no había culto sin sacrificio de animales, siga. No tienen valor para quitar los pecados. Esa sangre no tiene valor para quitar pecados. Urgente, urgente. Se necesita una sangre que sí tenga poder para perdonar pecados. Se necesita un cordero que sí tenga poder para perdonar pecados. Es ahí el cordero de Dios, dice Juan, el que quita el pecado del mundo. Ese sí tiene poder. Siga. Amén. Por eso,
al entrar Cristo en el mundo. Ese es el Cordero, ese es el que necesitamos. Por eso al entrar Cristo al mundo, Tú no. dice, Por eso al entrar Cristo en el mundo dice, tú no. Wow, increíble. Mira, el padre Toro le dio la cita y lo va llevando. El hombre que tiene la Biblia, está leyendo, está un poquito confundido y el padre Toro le dice la palabrita que falta. Wow, ¿cómo que este señor sabe todo, mano? La cita, los parrafitos, si dice una palabra mal pronunciada, no, esto es lo que quiere decir o esto es lo que dice. Wow, señores, qué bendición. ¿Cómo lo hace? Díganme en los comentarios. Por eso al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, del Antiguo Testamento, no lo quisiste. sino que me formaste un cuerpo. Miren teológicamente que está diciendo la Biblia, que si antes se ofrecía el culto con sacrificio de animales, derramando una sangre que no tenía poder para perdonar pecados, dice Cristo, cuando entra en el mundo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Él es el Cordero que viene con su sangre a perdonar los pecados. Con su cuerpo. En la nueva alianza, con un nuevo sacrificio. Sigue. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. ¿No te agradaron? Ay. Entonces dije, Aquí vengo. estoy yo. Aquí estoy yo. Él es el Cordero. Siga. Oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Hacer la voluntad. Eso no es voluntad del Papa, no es voluntad de los obispos ni de los curas. Eso es voluntad de Dios. Sigue. Comienza por decir. Despacio. Comienza por decir. Quita lo que se hacía antes y ahora establece algo nuevo. Escuchen. No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. No te agradaron. Eso era el culto de la antigua alianza. Ya lo voy a decir, ponga cuidado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Ahí tienes. La ley. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Siga. Entonces Significa Nuevo Testamento. Ojo. Entonces sigue. Ojo. Aquí estoy yo. Lo repite. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Siga. Quítalo Con primero. esto anula. Aquí. Listo. Ya va un momentico. Ay. Aquí respiren profundo. Tomen aire. Porque aquí es donde la Iglesia Católica dice que ya ese culto de la antigua alianza cesó. Paró. Y que ahora comienza el culto de la nueva alianza, porque escúchenlo, pongan la lupa, paren la oreja y tomen la foto, las tres cosas a la vez. Con esto anula el primer orden de las cosas. Queda anulado el primer orden de las cosas. El Viejo Testamento queda anulado, señores. Ya todo eso que estaba allá está, los diezmos, toda esa cosa, los sacrificios de animales, todo eso ya no está. Ahora quita lo viejo y pon lo nuevo. Quita lo segundo para establecer lo primero. Vamos a ver. El orden de las cosas. Queda anulado el primer orden de las cosas. Listo con la cámara. Vamos a ver, ¿las anuló y se acabó? O vamos a ver si a nosotros en el Nuevo Testamento nos deja algo nuevo. Listo. Ojo. Con la cámara para ver. Para establecer el segundo. Pácata. Para establecer el segundo. Lo segundo. Pero no nos dijo qué era lo segundo. Ay. Pero gracias a Dios que va a decir qué es lo segundo. Vamos a ver qué es lo segundo. Lo que viene a reemplazar el culto de adoración que el pueblo de Israel le daba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. Ahora va a ser reemplazado por un nuevo culto. El segundo, que no sabemos, pero que ahí viene. Ojo. Listo. Esta voluntad de Dios. Es voluntad de Dios, no dice, esta es la voluntad del Papa Francisco, esa es la voluntad del obispo, del cura, no. Es un crack, es muy duro el Padre Toro, muy duro. Esta voluntad de Dios, repítalo.
Esta voluntad de Dios, Ahí, listo con la cámara, vamos a tomar la foto. esta voluntad de Dios, Siga. de que habla, es que seamos santificados Ahí viene. por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. ¡Bácata! Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. ¡Wow! La voluntad de Dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a ser santificados si eso es un símbolo y es una representación, no es real según los protestantes? ¿Cómo tú vas a ser santificado de un símbolo? Entonces no tiene sentido la doctrina protestante. Es que no. Vamos a ser santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. O sea, es algo real. Esto es mi cuerpo. ¡Wow! Del cuerpo de Cristo Jesús. ¡Bácata! La voluntad de Dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Anula lo primero y establece lo segundo. ¡Amén! ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y es voluntad de Dios que ustedes y yo seamos santificados. Santificados. Podemos ser santos. Repítalo. ¿Es voluntad? Es que seamos santificados. Ahí subrayen la palabra santificado. ¿Para qué comemos el cuerpo de Cristo? Para ser. ¿Y de quién es la voluntad? De Dios. La voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ahora pregunto, ¿esa voluntad de Dios será la misma voluntad de Satanás? ¡No! Si la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, es decir, que tenemos que comernos el cuerpo de Cristo para tener vida eterna, ¿cuál será la voluntad de Satanás? Bueno, la voluntad de Satanás es decirle a los protestantes que eso no es el cuerpo de Cristo, que eso representa, que eso es un símbolo. Ahora, el protestante que es responsable y quiere saber la verdad, tiene que investigar en el año 100, antes de ello existir, ¿qué se creía? Se creía que era un símbolo, se creía que eso representaba. En el año 200, 300, 400, 500, se creía que eso era un símbolo, que eso representa. Esos primeros cristianos creían que era verdadero, que sí era el cuerpo de Cristo, o creían que era un símbolo. Si ustedes investigan eso, dejan el protestantismo así, volado así, de una vez. ¿Qué opinan? Todo lo contrario. Que no comamos el cuerpo de Cristo para que no seamos santificados. Pero Satanás no puede venir en persona a decirnos, buenas noches, soy don Satanás. Buenas noches, soy don Satanás. No, ¿cómo va a venir? Va a venir disfrazado como una ovejita. Venir en persona a decirnos, buenas noches, soy don Satanás. Y vengo a decirles que no coman el cuerpo de Cristo para que no sean santificados, porque me los quiero llevar para el infierno. No, Satanás es muy inteligente para venir y decir eso. No, ¿cómo lo va a hacer Satanás? Escuchen. Usted más rápido sale a comer el cuerpo de Cristo. Pero si Satanás dice, voy a mandar a los evangélicos para que le diga a los católicos que no coman de esa galleta, que no coman de esa oblea, que no coman de eso, que eso es un mero símbolo. Claro, eso es lo que va a hacer el que te conté, eso es lo que va a hacer. Y es lo que está haciendo. Díganme ustedes sí o no. Cuando Satanás logre meterle en la cabeza a los católicos que eso es un mero símbolo, entonces les está robando la santificación por el cuerpo de Cristo. Porque si es un mero símbolo, no podemos ser santificados por el cuerpo de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para poder recibir el perdón de los pecados,
Es necesario comer ese sacrificio, la carne del cordero, la sangre que sí tiene poder para limpiarnos de los pecados. Eso lo sabe Satanás. El problema es que el católico no lo sabe. Bueno. Entonces el católico va a recibir la comunión y no sabe que es el cuerpo de Cristo. Oh my God. ¿Qué Y problema? no sabe que lo va a recibir para su santificación. Y no sabe que ahí está Cristo. Padre, ¿usted está diciendo que los católicos no saben que ahí está Cristo? Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Con dolor tengo que decirle que hay católicos que no saben que ahí está el cuerpo de Cristo. Ay, bobo, señor. Sí. ¿Quieren una prueba? A ver. Para que se den cuenta que hay católicos que no creen que ahí está el cuerpo de Cristo. Viene prueba. Si quiere hacemos una prueba. Ahorita en la misa los sacerdotes nos vamos a repartir uno aquí, otro allá y otro allá. Ay, Y yo me pongo aquí ay, ay. y aquí ponemos a un ministro extraordinario. Ojo. Los otros padres van para allá, los otros padres van para allá. Aquí hay un ministro extraordinario y aquí estoy yo. Ojo. A ver. El ministro extraordinario va a repartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay alguien que le dice, para acá. Y usted va a ver que hay católicos que dicen, no, yo para acá. ¿Por qué? Porque no está convencido que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Cuando el Padre Toro hace este ejemplo de que van a estar los ministros, los sacerdotes, en diferentes lugares, en diferentes filas, ellos van a querer ir en la línea, en la fila donde está el Padre Luis Toro, porque ojo, me lo va a dar el Padre Luis Toro. Pero en esta línea, en esta otra línea, está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el mismo cuerpo. ¿Ustedes están entendiendo? Oh my God. Escuchen. Para acá. Escuchen. Y usted va a ver que hay católicos que dicen, no, yo para acá. ¿Dónde está el Padre Toro? ¿Por qué? Porque no está convencido que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. Si estuviera convencido, no rechazaría el cuerpo y la sangre de Cristo. Está aquí y está aquí. Exacto. Yo la recibo con fe donde esté. Claro. ¿Por qué tengo que irme para allá, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado? Porque Es cierto, es cierto. En las iglesias a veces el sacerdote le da a los ministros, a los diáconos, no sé, para que también le ayuden cuando van a dar el cuerpo de Cristo. Entonces se pone cada quien en un lado y la mayoría de personas cogen para donde está el sacerdote, el padre. Pero allá también es el mismo cuerpo, es Cristo. Es cierto, ese ejemplo está muy bueno. Muy buena enseñanza, señores. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. me estás comprobando que su catequesis cuando hizo la primera comunión fue tan débil, tan frágil, que no te enseñaron, que no te convencieron, que no te hicieron ver con las Sagradas Escrituras que ahí efectivamente está el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno. Si estuvieras convencido, a mí no me importa que me lo dé Petronila o Pánfila o la vieja más chismosa del barrio. Claro. A mí que me importa, a mí me importa y valoro es el tesoro que Petronila, la más chismosa del barrio, tiene en sus manos. Wow. Díganme si Petronila, la más chismosa del barrio, agarra $1,000 o $1,000,000 en sus manos y le dice, ¿los quieren? Díganme si usted dice, no, me voy con el cura para que me dé $1. No. Mira el tesoro que tiene Pánfila en las manos. Es un crack. El Padre Toro es muy duro. Wow. Esta enseñanza está buena, señores. Detéctelo con los ojos de la fe y recíbelo con amor, con alegría y con gozo. Por eso que Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Si usted cree que está ahí, todo lo que él dijo en Juan 6, del 47 en adelante, todo lo que él dijo, si usted cree eso, ya,
Haga lo que dice el Padre Toro. Ese es el cuerpo de Cristo. Claro. Y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Oh, y escuche lo que dice ahí mismo Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ahí mismo, esa voluntad de Dios que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, eso no existía antes. Ojo. Eso es novedoso. Ojo. Eso es novedoso. Eso es para el Nuevo Testamento. Eso no era para el Antiguo Testamento. Escúchelo. Ojo. Así, pues hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Uy. Si somos santificados por el sacrificio de Cristo, por el cuerpo de Cristo, no podemos dudar que podemos ahora sí entrar en el cielo, porque hemos sido purificados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, cosa que no se podía hacer antes. Y ponga cuidado que eso es algo nuevo. Ponga cuidado, ahí viene. Él nos abrió ese camino nuevo. Nuevo, otra vez. Él nos abrió ese camino nuevo. ¿Para qué nos abrió ese camino nuevo? Y vivo. No me empujen, no me empujen. ¿Para qué nos abrió ese camino nuevo? Wow. Para que lo caminemos. Él nos abrió ese camino nuevo, pero además hay una palabra clave. Subrayen la palabra que viene. Ojo. Perdón. La palabra que viene. Nuevo Y vivo. y vivo. Nuevo ¿Y qué? y vivo. Vivo. Un camino nuevo y un camino vivo. No está muerto, Ojo. está vivo. Sigue. Uy. A través de la cortina. A través de la cortina. ¿Qué será la cortina? Ojo. ¿Qué será la Es cortina? decir, su carne. Señores, pero yo no había escuchado esta enseñanza. Wow. La cortina. Es decir, su carne. Wow. Eso es lo nuevo. Está vivo en la cortina que es su carne, a través de la cortina que es su carne. Entonces tiene razón. What? Tiene razón cuando San Juan, allá en el capítulo 6, versículo 51. San Juan en el capítulo 6, versículo 51. Tiene razón cuando San Juan viene a decir que sí es vivo, que sí es real, que está vivo, que no es un mero símbolo, como dicen los protestantes. San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo. Otra vez, subrayen la palabra vivo. Yo soy el pan vivo. Epa, si fuera un símbolo, ¿estaría vivo? ¿Qué va a estar vivo en un símbolo? Repítalo. Yo soy el pan vivo. ¡Vivo! Yo soy el pan vivo. Hay un pan vivo. Si es vivo, no está muerto. Y si es vivo, no es un símbolo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Se acuerda cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ahora escuche, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Otra vez? El que coma de este pan vivirá para siempre. Atención, atención, información de última hora. El que coma de ese pan vivo vivirá para siempre. Wow. ¿Usted quiere vivir para siempre? Wow. Métese a evangélico y vivirá para siempre. Ya está salvo, aleluya, gloria al Señor.
La Wow. Biblia dice error, 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 error. Quiere vivir para siempre. Yo Sí. soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan, ese sí vivirá para siempre. Porque la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Y gracias a ese camino vivo y nuevo, usted y yo estamos seguros que podemos entrar al cielo. ¿Cómo lo ve, Cholito? Wow, señores, hasta aquí este video. Si usted quiere ver, falta mucha enseñanza todavía. Si usted quiere verlo completo, yo le voy a dejar el link de este canal aquí en la descripción. El link de El Toro. Este video está buenísimo, señores. En la descripción lo dejaré. Díganme ustedes qué opinan, señores. Muy, pero muy bueno. Wow. Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.